Ahora, otra cosa diferente es que de una de lesión se pueda formar o se puede derivar una traslocación, que también puede pasar, pero no es lo mismo, ¿ya? Ahora, dentro de la traslocación también tenemos algunos tipos de traslocación. Dentro de estas tenemos la traslocación no recíproca, ¿sí? Que es el grafiquito que tenemos aquí. Según lo que observan, ¿qué será una traslocación no recíproca, Nailea? Ya, es cuando, por ejemplo, hay dos cromosomas y el segmento del primer cromosoma se pasa al segundo, pero el segmento del segundo cromosoma no vuelve al primero. Exactamente. Otra cosa que me olvidaba, las traslocaciones se generan dentro de dos cromosomas no homólogos, ¿sí? Cromosomas no homólogos, ¿ya? Entonces, una traslocación no recíproca, ¿sí? Como nos acaba de mencionar Nailea, ¿no es cierto? Es que se pierde un segmento de un cromosoma, como lo observamos aquí, esto es normal. Sin embargo, en la translocación se ha perdido un segmento de un cromosoma y se va a otro cromosoma, pero este cromosoma no es recíproco, no le devuelve un pedazo de él al otro cromosoma. Entonces, a esto se le denomina traslocación no recíproca. Y vamos con una traslocación en cambio recíproca. Aquí tenemos un gráfico. ¿De qué se tratará, Jessica? En cambio, una recíproca. En este caso ya es el intercambio del segmento entre los dos cromosomas. Exactamente, ¿no es cierto? Así como el que da también recibe de manera recíproca, tal como vemos aquí en la imagen. Miren, entonces, este pedazo, ¿no es cierto?, de segmento de este cromosoma que se ha perdido, se ha traslocado a este cromosoma, ¿no es cierto? Y sin embargo, este cromosoma le ha derivado este pedazo al cromosoma que también le dio un pedazo de segmento de este cromosoma. Y por lo tanto, como resultado, tenemos una traslocación recíproca, dando y dando, ¿no es cierto? En cambio, no recíproca, no dando y dando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consecuencias creen ustedes que se podrá generar de este tipo de mutaciones cromosómicas? ¿Qué consecuencias se generará? Tanto de las recíprocas como de las no recíprocas. ¿Qué me dice? ¿Qué consecuencias tendremos? ¿O no habrá consecuencias? ¿Será normal? ¿Qué pasará? Nuevos genes de fusión, podría decirse así, nuevos genes y crean que estos sean nuevos productos o nuevas proteínas. Una de las consecuencias. Perdón, Talia, no te escuché, discúlpame, ¿puedes volverme a repetir? Crean nuevas funciones entre genes, se fusionan nuevos genes y por tanto va a crear nuevas proteínas de fusión como resultado de esta fusión de estos genes. ¿Qué nos dice Gerald? ¿Qué pasará con este tipo de, como resultado de estas mutaciones, tanto recíproca como no recíproca? ¿Sufrirían alteraciones en las variantes? ¿Ya? ¿Qué se podrá generar? Por ejemplo, en una no recíproca, si estamos dando un pedazo y no está recibiendo, alteraciones van a haber, ¿no es cierto? Lógicamente, de ley, de cajón, porque es una mutación, ¿no? Entonces, alteración de ley. Por ejemplo, en este caso de la no recíproca, ¿qué va a pasar? Como se va a quedar se va a quitar un pedazo de este cromosoma y se va a ir a este cromosoma se va a va a estar encargado de controlar todo el segmento de este cromosoma, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este cromosoma, este pedazo, este segmento de cromosoma se va a adherir a las funciones de este cromosoma. Sin embargo, este cromosoma de aquí no va a completar con su función final, que es la síntesis de tal o cual proteína. Puede perder la funcionalidad o no la puede completar. ¿Ya? En cambio, en este caso de acá, de una translocación recíproca, sí, ambos pueden perder la funcionalidad, ¿sí? De sus cromosomas, ambos pueden perder la funcionalidad como tal de sus cromosomas o pueden controlar el de uno solo, ¿sí? Alteraciones, vuelvo, repito, de ley, ¿no es cierto? Porque ya estamos hablando de mutación como tal, ¿sí? Otro tipo de traslocación que también se puede presentar es la traslocación, no sé si han escuchado, yo creo que sí, robertsiana, ¿sí? Que es la más sonada, por así decirlo, o es la más común o bastante común, ¿sí? Robertsiana o robertsoniana, ¿sí?
Con cualquiera de los dos términos se la conocen. Según el gráfico que nosotros observamos aquí, ¿sí? ¿Qué será una robertsoniana? ¿Qué me dices, Galo? No está, creo que Galo, ¿no? Jordan, ¿qué nos dices? Ya, un cromosoma que está completo se adhiere a otro. ¿Qué tipo de cromosoma? Ya, Kerly Poma, ¿qué nos dices tú? ¿Qué será una robertsoniana? Que es el intercambio asimismo de segmentos en cromosomas que no son homólogos. Ya, pero No ahí podría ser, Ahí se Lice. intercambian o sea, solo entre brazos cortos se intercambian. Se da en lo que son los Los acocéntricos. cortes. Los brazos largos. Los exactamente, cromosomas acocéntricos se unen mediante el centrómero a través de la translocación. exactamente, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en primera instancia en una robertsiana? Tenemos dos cromosomas acrocéntricos. ¿Sí se acuerdan que eran los cromosomas acrocéntricos? ¿Dónde tenían el centrómero? A un extremo del En forma de cromosoma, Ujú, creando un vaso largo y un pequeño satélite. exactamente. Entonces, estos cromosomas sufren este tipo de translocación. ¿Y qué es lo que pasa cuando sufren este tipo de translocación? ¿Sí? Entre estos cromosomas, pero no homólogos, ¿no? Se rompe, por así decirlo, el pedazo del cromosoma corto, ¿sí? Del brazo corto, ¿sí? De un acrocéntrico y se deriva. Y en vez de este segmento, ¿sí? Se adhiere a él el brazo largo de otro acocéntrico, ¿sí? Formando así un cromosoma único con dos brazos largos y este cromosoma, miren, que se forma aquí, ¿qué vendría a ser? ¿A qué pasa a ser? ¿A qué tipo de cromosoma pasaría a ser? Un metacéntrico. Un Metacéntrico. pero más larguito, ¿no es cierto? Pero un metacéntrico un poco más larguito. Este cromosoma de aquí, sí, o este pedazo, esto que se cortó y se adherió entre estos cromosomas acrocéntricos no homólogos, se le conoce como translocación robertsiana. ¿Estamos? Entonces, estos acrocéntricos han perdido, miren, un pedazo, ¿no es cierto? Ojo, de su brazo corto, ¿sí? Y a este pedazo de aquí, ¿sí? Se le adhiere un segmento en cambio de otro acrocéntrico, ¿sí? Pero su brazo largo y se adhiere a este segmento o a este centro o a este cromosoma, formando, ¿sí? Con esta translocación, un cromosoma metacéntrico, pero un poco más larguito, ¿sí? Y los dos pedazos que me quedaron de los acrocéntricos, ¿qué pasará con esos? Igual se unen y forman un También se cromosoma más unen. pequeño. También hay una fusión, miren, como la que observamos aquí, ¿no es cierto? También tenemos una fusión de estos pedazos pequeños, ¿sí? Y se forma un cromosoma también pequeño, pero muchas de las veces, o en la mayoría, o en la mayor parte de los casos, este cromosoma se pierde en la meiosis, ¿sí? Entonces no tiene gran importancia, por así decirlo, ojo, pero no en el 100%, pero sí en la mayoría, este cromosoma resultante suele perderse, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como este suele perderse, mediante este tipo de translocación robertsoniana, nosotros también tendríamos una mutación en cuanto al número, ¿sí? De cromosomas como tal, no solamente la estructura. Vuelvo y repito, porque en la mayoría de los casos este se pierde. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Aparte de una mutación en la estructura, tendríamos también una mutación en el número, porque tendríamos menos un cromosoma. Por la pérdida que muchos o en la mayoría de los casos suele pasar, este suele perderse. ¿Estamos? Entonces a esto se le conoce como translocación robertsoniana, que es bastante conocida, por así decirlo, dentro de todas las mutaciones, ¿no? Y es bastante común dentro de todas estas mutaciones en cuanto a la estructura, ¿sí? Acuérdense, este tipo de translocación se da en los cromosomas acrocéntricos, ¿sí?
Se cortan brazos, se eliminan, se desplazan los brazos cortos del acrocéntrico y se sobrepone en este, ¿no es cierto?, un brazo largo de otro acrocéntrico, formando un meta más extenso, un poco más larguito y formando un cromosoma pequeño que en la mayoría de los casos se pierde. Por lo tanto, voy a tener una mutación también en el número de cromosomas, porque voy a tener un cromosoma menos. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará, sí? Ya cuando con este tipo, mejor dicho, de mutaciones se pierde. Acuérdense que este tipo de mutaciones era entre cromosomas no homólogos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a llamar ya a un individuo heterocigoto como tal, con este tipo de mutación, ¿no es cierto? ¿Qué pasará cuando tenemos una translocación? En este caso, aquí tenemos un ejemplo de una translocación recíproca, ¿no? Ya sabemos que era una recíproca. A ver, ¿qué era? Me acuerdo, Carla, ¿qué era una translocación recíproca? ¿Está Carla? No, Luisa, hazme acuerdo, ¿qué era una translocación recíproca? ¿No? No, no ¿Qué recuerdo. pasó? Háganme acuerdo, Yulei. Es el intercambio de segmentos cromosómicos en ambos sentidos. Exactamente, dando y dando, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de una translocación recíproca en un individuo heterocigoto, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿qué pasa cuando este individuo tiene que entrar ya en su proceso de división celular? Vamos hablando de la meiosis. Antes de entrar a la fase 1, nosotros sabemos que tenemos que, o mejor dicho, estos gametos o estos cromosomas tienen que entrar, ¿no es cierto?, previo a esta fase o pasar, o en cuanto pasen en la profase 1, tienen que haber esta homologación, ¿no es cierto? Tienen que haber esta unión, tienen que homologarse. Entonces, ¿qué pasará cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, este tipo de mutación recíproca con estos individuos heterocigotos? ¿Qué ocurrirá en la profase 1? Aquí tenemos un gráfico. Miren, ¿qué pasará? ¿Qué se generará como consecuencia si tenemos, ojo, mutaciones recíprocas, translocaciones recíprocas? En primera instancia, ¿qué tendremos como resultado? Licen, ¿puede repetir? No lo escuché bonito. Ah, ya, a ver, vamos a volver a repetir. Ya, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un individuo heterocigoto que ha tenido una translocación recíproca, ¿sí? Al momento de entrar a meiosis, ¿sí?, lógicamente sabemos que para pasar a la fase 1, ¿no es cierto?, se tiene que generar la homologación, la unión, ¿no es cierto?, de las bases en cuanto a los cromosomas, ¿ya? ¿Qué pasará con este individuo si es que este individuo está sufriendo con una translocación recíproca? Este heterocigoto, acuérdense que estas translocaciones eran entre dos cromosomas no homólogos, ¿no? Entonces, ¿qué pasará en primera instancia como resultado de este tipo de mutación? Tenemos este individuo heterocigoto, ¿ya? Este individuo heterocigoto sufre por una, o pasa por una, voy a dibujar, voy a trabajar esto, pasa por una translocación, ¿no es cierto?, recíproca. Entonces, ¿yo qué voy a tener como resultado de una translocación recíproca? ¿Sí? Acuérdense, yo voy a tener, ¿no es cierto?, un cromosoma, pero con la misma cantidad. Ambos cromosomas van a recibir un pedacito de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, de este individuo de aquí que yo tengo, ¿no es cierto?, cada uno de estos va a tener una copia de su translocación recíproca. Y como resultado, yo voy a tener esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿dónde ha sido la translocación? Este cromosoma, ¿no es cierto?, le ha brindado a este cromosoma de acá su segmento EF y el de acá le ha brindado al de acá su segmento QR, ¿no es cierto? Entonces, como resultado, yo voy a tener una copia de cada uno de los cromosomas no homólogos con su translocación recíproca,
¿sí? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una copia de este recíproco del primer individuo ya con su translocación. Acuérdense que le brindó su segmento QR. Y voy a tener una copia, ¿no es cierto? Cambio del individuo del homólogo del cromosoma que le brindó, ¿no es cierto?, su copia EF, ¿ya? Entonces, como primer paso, como resultado de una translocación recíproca en un individuo heterocigoto, yo voy a tener que se han formado una copia por cada uno de los cromosomas, ¿sí? Por cada uno de los cromosomas, ¿sí? Con su mutación traslocada recíprocamente. Entonces, esto en primera instancia yo voy a tener como resultado una copia de cada uno de estos, ¿ya? Con su translocación recíproca, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo qué voy a tener ya una vez que estos gametos o estos cromosomas entren ya a meiosis en la profase 1. Yo voy a tener 1, 2, 3 y 4 cromosomas que se van a tener que homologar, ¿no es cierto? Se van a tener que unir en cuanto a sus bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, cuando entre, ¿sí? Este tipo, ¿no es cierto?, de cromosoma que sufrió esta mutación a la profase 1 y tengamos la unión, ¿no es cierto?, la homologación de sus bases nitrogenadas, yo voy a tener como resultado esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. Acuérdense que tenemos que unir bases con bases, bases con bases. Entonces, por lo tanto, estos cromosomas, porque como resultado de esta translocación, yo tuve una copia por cada uno de los cromosomas, entonces cada uno de estos va a tener, acuérdense, que unir y buscar cómo unirse, independientemente de la forma que se forme, valga la redundancia, al momento de la homologación. Acuérdense que cuando estábamos hablando de las otras tipos de mutaciones, al momento que se producía la meiosis, ¿no es cierto? Y había esta homologación, se generaban los bucles, ¿sí se acuerdan? Por el motivo, por la razón mismo de las mutaciones que necesitaba unirse. Y para unirse, independiente de la forma, ¿no es cierto? Tendría que generarse de cajón la homologación. Entonces, por lo tanto, estos cromosomas se daban formas para poder homologarse y se formaban los bucles. En este caso, también se tienen que dar formas para poder homologarse. Y como resultado, nosotros tenemos esta estructura, que es una estructura en forma de cruz, por la homologación que tiene que haber en la profase 1, ¿sí? De la meiosis, ¿sí? Como consecuencia de esta tenemos esta estructura o esta forma en cruz, ya no de bucles, porque a diferencia del resto de mutaciones, en este tipo de mutación, vuelvo y repito, tenemos como resultado, ¿no es cierto?, una copia de cada uno de los genes traslocados o mutados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí 4 cromosomas, los iniciales y los traslocados, para que me entiendan de mejor manera. Entonces, por lo tanto, en la profase 1, estos 4 cromosomas tienen que buscar la forma de cómo unirse, de cómo homologarse. Entonces, por lo tanto, ¿cómo hacen estos? Estos se unen y se forman y prácticamente lo hacen cruzándose. Por lo tanto, la forma que estos tienen para poder o que resulta al final con su homologación es en forma de cruces, con una coincidencia. ¿Qué coincidencia tienen? Que sus centrómeros pueden o tienden a coincidirse. ¿Ya? Entonces, esto tenemos como resultado en la profase 1. Ahora, para pasar a la anafase 1, ¿qué pasará? ¿Qué consecuencias se generarán? Damaris, ¿qué nos dice? ¿Sí se acuerdan de los ciclos celulares, no? Acuérdense qué pasa en la profase, qué pasa en la anafase, acuérdense, ¿no? ¿Qué pasará, Damaris? Entonces ya vemos que en la profase 1 se generó esta consecuencia por la translocación recíproca. Ojo, estamos haciendo el ejemplo con la recíproca, ¿no? De este individuo heterocigoto, ¿ya? ¿Qué pasará entonces en la anafase si nosotros tenemos como consecuencia esta homologación? En la anafase, pues hay la separación de los cromosomas homólogos. Sería eso. Ya, Irían ya, a muy bien. extremos opuestos. Ya. Entonces,
si nosotros en la anafase ya sabemos, ¿no es cierto?, que se tiene que haber la separación de los cromosomas, ¿no es cierto?, de las cromátidas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso de los homólogos, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado si nosotros tenemos 4 copias que se han homologizado y que se han unido en forma de cruz? Nosotros vamos a tener 3 diferentes resultados que se pueden generar en base a la consecuencia de esta translocación. Algunos muy comunes, a otros poco comunes que casi no se dan, pero sin embargo los tenemos que conocer porque a lo mejor del 100%, el 1% puede generarse por cualquiera de estas formas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se separan, ¿no es cierto?, los cromosomas para ir a cada uno de sus polos. Se tiene que separar en la anafase, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, como resultado nosotros tenemos, como consecuencia, mejor dicho, podemos tener 3 diferentes resultados, 3 diferentes separaciones de los cromosomas que cada uno va a ir a su polo y por lo tanto, 3 diferentes resultados de gametos o de formación de gametos finalmente. Una de estos se le llama segregación alterada, ¿sí? A una de estas separaciones que cada uno va hacia sus polos. ¿Por qué? Porque vemos que se han separado, ¿sí? El individuo o el cromosoma, mejor dicho, N1 y N2 se han ido a un polo y el T1 y T2 se han ido a otro polo, ¿sí? Mira, el N1, ¿sí? Y el N2 se han separado y se han ido al mismo polo. Y, y el T1 y el T2 se han ido al otro polo, ¿sí? Entonces, esta segregación vamos a tener como resultado, como uno, mejor dicho, de los resultados de una translocación recíproca en un individuo heterocigoto. Y como resultado final de esta separación de cada uno, mejor dicho, de sus polos en la anafase, nosotros vamos a tener 4 gametos con este tipo, mejor dicho, de seguimiento, de consecuencia, de determinación en cuanto a sus bases nitrogenadas, ¿sí? Y si se genera este tipo de segregación en la anafase, nosotros como consecuencia vamos a tener gametos que sí son viables. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que vamos a tener diferentes tipos de cromosomas en cada uno de los gametos con una consecuencia, o mejor dicho, con una determinación en cuanto a sus bases nitrogenadas que van a estar prácticamente completas, independientemente de la mutación que hayan tenido. Entonces, por lo tanto, estos van a ser gametos viables. Acuérdense de cuál era el inicial. Si se acuerdan, era A, B, C, D, E, F, G, ¿no es cierto? ¿Sí? M, N, O, P, Q, R, S. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un gameto con el mismo consecuencia, con el mismo seguimiento de sus bases nitrogenadas. El siguiente gameto igual, ¿no es cierto? El siguiente gameto vamos a tener con su translocación, lógicamente que hubo, acuérdense del cambio de cromosomas QR, el de acá abajo igual EF, igual QR, EF con su cambio de cromosomas, pero tenemos gametos con sus cromosomas completos. Ni le faltan ni le sobran. ¿Me hago entender? Entonces, por lo tanto, vamos a tener gametos que van a ser viables, van a estar completos en sus estructuras, independientemente del seguimiento, ¿no es cierto?, de sus bases nitrogenadas, porque ya sabemos que por la translocación nosotros vamos a tener como resultado el cambio de segmentos en uno de los gametos, en algunos de los gametos, lógicamente, pero van a estar completos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estos 4 gametos o estos gametos que se formaron por este tipo de segregación, que puede ser el caso y que es la más común, ojo, que es la más común en este tipo de translocaciones, esta segregación alterada, tranquilamente nosotros vamos a tener gametos viables. En cambio, ¿sí? Hay otro tipo de segregación que se puede generar, ¿sí? A través de esta translocación recíproca, que no es tan común, pero se la puede dar, ¿sí? Que se le denomina segregación adyacente de tipo 1. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la segregación en este caso en la anafase? ¿Sí? El N1 y el T2 se van hacia un polo, mientras que el T1 y el N2 se van hacia otro polo, ¿sí? Acuérdense de qué es lo que pasaba, ¿sí? Cuando se generaba la homologación o la unión. Miren,
¿sí? Entonces, en este caso, la separación, ¿sí? De estos homólogos, ¿no es cierto?, se van a generar. N1, ¿no es cierto? Y T1 y T2 se van a ir hacia un polo. Y T1 y N2 se van a ir hacia otro polo. Como consecuencia de esta segregación en la anafase, nosotros vamos a tener este resultado. Miren, ¿qué pasa con este resultado en estos gametos? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué ha pasado por esta segregación? Miren, estos dos de aquí se han ido para un polo y estos dos de aquí se han ido para otro polo. Puede pasar, pero no es muy común, como les decía. Más común es la primera parte o la primera fase o la primera segregación que yo les había mencionado. Pero ¿qué pasará? Miren la consecuencia. Se han formado estos 4 gametos. Obsérvenlos y díganme qué les ven a estos gametos. ¿Serán viables? ¿No serán viables? ¿Y por qué? Kerly Jiménez, ¿qué nos dices tú? Yo digo que sí son viables, dicen, porque ahí están, o sea, existe lo que son en ambos las copias, mientras que en otros, en cambio, están ausentes. Ya. ¿Qué nos dices, Jennifer, tú? No sé. Ya, no hay problema. ¿Qué nos dices, Luisa? No sé. ¿Me escucha? Ya, ahí ya te escucha. ¿No? ¿Qué nos dices, Amy? Yo sé que son, o sea, que son inviables, pero creo que es porque algunos segmentos cromosómicos, están, o sea, yo pienso que están presentes en 2 copias, entonces eso los hace que no sean, viables y en otras que están ausentes. Ya. ¿Qué opinas tú, Maleni? ¿No? Nailea. Ya, bueno, como aquí dice en la imagen que son gametos inviables, pero por ejemplo, hay cromosomas que tienen, que están completos, pero en el cromosoma, el otro cromosoma de vuelta tiene como una copia y le falta otra parte de su cromosoma, pero tiene una parte del cromosoma, una copia del cromosoma, del primer cromosoma. Y así mismo con todos lo que los haría inviables. O sea, y no cumplirían con las funciones específicas de cada cromosoma. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué no son viables este tipo de cromosomas? Si nos damos cuenta, porque hay ausencia de segmentos entre unos y otros. A unos les falta una parte y a otros les falta otra parte. Miren, ¿qué parte les falta a estos de aquí? Dense cuenta. ¿Qué segmento les falta? Falta la QR, ¿no es La cierto? QR. Exactamente. Y a estos de aquí, ¿qué les falta? EF,
¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, como consecuencia de esta segregación que no es muy común, pero que se puede dar, ojo, nosotros vamos a tener la formación de estos gametos que no son viables. ¿Por qué? Porque a algunos les falta un segmento que a otros no les falta, y asimismo, al revés. Entonces, estos gametos no son viables por esa razón. ¿Estamos? Otra consecuencia de este tipo de translocación, tenemos una segregación tal cual como lo observamos aquí en la anafase, ¿no es cierto? Este segmento se va hacia un polo que sería el N1 y el T1, y el T2 y el N2 se van hacia otro polo. Este tipo de segregación se la llama adyacente de tipo 2. Es muy poco frecuente, casi no se da. Este tipo de segregación casi no se da, pero es importante que lo conozcan porque a lo mejor 1 de 100, ¿sí? Me refiero, estoy haciendo esa comparación tan grande. Por ejemplo, 1 en todo el mundo, ¿ya? Puede llegar a generar este tipo de segregación. Es poco común, casi no se da, pero para que lo conozcan, ¿ya? Entonces, como consecuencia de este tipo de segregación en la anafase, nosotros, ¿qué tenemos aquí como resultado? La formación de estos gametos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán viables o no serán viables estos gametos? ¿Y por qué? Oscar, ¿qué nos dices tú? También no son viables. Ya, ¿por qué no son viables? Porque aquí sí les falta algunos segmentos, bastantes. O sea, sí les falta fragmentos del otro, y en bastante proporción le falta algunos segmentos. Exactamente, ¿no es cierto? No son viables, porque como resultado de esta segregación, los gametos que se han generado, se han formado, también les faltan segmentos, ¿no es cierto? También les faltan segmentos. Entonces, por lo tanto, son gametos no viables. ¿Estamos? Esto como consecuencia de una translocación recíproca en un individuo heterocigoto, ¿sí? Ojo, acuérdense, puede dársela en la anafase esta segregación, esta no tanto, ya no es muy común, pero bueno, para que lo conozcan. Pero ¿cuál de las dos es más común? La primera, ¿sí? ¿Cómo se denomina? La segregación alternada. Esa es la más común, ¿sí? De todas las consecuencias que se generan a través de esta translocación. Rapidito, porque creo que no me han entendido muy bien, voy a repetir rapidito, ¿ya? En un individuo heterocigoto, si es que se genera una translocación, ¿sí? Si es que se genera una translocación recíproca, ya sabemos que es una translocación recíproca, ¿no es cierto? Si hablo de recíproca, estoy hablando de que en ese tipo de translocación, ¿no es cierto? Este cromosoma de aquí le va a brindar un pedazo a este de acá y el de acá le va a brindar un pedazo al de acá, dando y dando, ¿no es cierto? De eso se trata una translocación recíproca. Como consecuencia, en este individuo heterocigoto de esa translocación, yo voy a tener una copia de cada uno de estas translocaciones recíprocas que se han generado, ¿ya? Y como consecuencia, sí, de cada una de estas copias de cada cromosoma se genera una copia, ¿sí? Con su respectiva translocación recíproca. Por lo tanto, yo como resultado voy a tener 4 cromosomas, los originales y sus copias traslocadas recíprocas. ¿Estamos? Entonces, una vez, nosotros ya sabemos qué pasa en la profase, ya sabemos qué pasa en la anafase, ya sabemos qué pasa en la meiosis, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos entran en el proceso de profase 1, nosotros ya sabemos que aquí, ¿qué se genera? La homologación, ¿no es cierto? Acuérdense que cada cromosoma, cuando hay una mutación, busca la forma de comunirse, porque tiene que haber esta homologación, busca la forma de comunirse, ¿no es cierto? En este caso, como nosotros tenemos 4 cromosomas, entonces estos han buscado la forma de unirse. ¿Y cómo lo han hecho? En forma de cruz, ¿no es cierto? En forma de cruz, con una coincidencia. ¿Cuál es? Que coinciden en cuanto a sus centrómeros. Miremos, ¿no es cierto? Y miremos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay esta homologación y tienen que entrar a la anafase 1? Sí, ojo, este tipo de consecuencias de esta cruz siempre se va a dar en una translocación recíproca porque tenemos como consecuencia, vuelvo a repetir, 2 copias
cada cromosoma va a generar su copia. Entonces, por lo tanto, como resultado vamos a tener los 4 cromosomas, ¿sí? Los originales y los traslocados. Entonces, siempre como consecuencia nosotros vamos a tener esta homologación en la profase 1. Estamos en cruz, ¿ya? Vuelvo y repito, estos buscan la forma de cómo unirse, acuérdense, los anteriores, si se acuerdan, como no teníamos 4 copias, ellos, ¿qué les tocaba? Hacerse churito para poder buscar su par, para poder homologarse, ¿ya? Entonces, en el momento de que entran a la anafase 1, ¿qué es lo que va a pasar aquí con los cromosomas? ¿Qué tiene que ocurrir aquí en la anafase? ¿Qué pasa en la anafase? Los cromosomas se separan, ¿no es cierto? Y como aquí tenemos 4, entonces estos se van a separar de 3 formas diferentes. No es que las 3 formas van a ocurrir en un mismo proceso, no. Pueden optar por cualquiera de los 3. Pueden optar por la 1, por la 2 o por la 3. Sin embargo, la más común es la primera, que es la alternada, ¿no es cierto? Esa es la más común. Entonces, ¿cómo es que se genera esta segregación? ¿Sí? Puede haber esta segregación, esta y esta de aquí, ¿no es cierto? Se van a ir los dos para un polo, se van a ir para este polo que está aquí. Y esta, que serían estos de aquí, ¿no es cierto? Se van a ir para este polo de acá. Esta es una forma de segregación, ¿ya? Ahora, ¿qué puede ocurrir con esta translocación? ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar también en esta translocación? ¿Qué puede ocurrir en cuanto a la separación de los cromosomas en esta translocación? También puede haber este tipo de segregación. Estos dos de aquí se van a ir para un polo y estos dos de acá se van a ir para otro polo, ¿sí? Esto también puede ocurrir, es otro tipo de segregación. Y otro tipo también de segregación que se puede dar en una fase, ¿no es cierto? Son este par de... Ahí va. Ya. Entonces, otro tipo de segregación también que se puede generar es así, ¿no es cierto? Este par se va a ir para un polo y este par se va a ir para otro polo, ¿ya? Entonces, cualquiera, ojo, pero una sola, no es que 2 o 3 segregaciones yo voy a tener, no, acuérdense qué es lo que pasa en la anafase 1, ¿ya? Entonces, cualquiera de este tipo de segregaciones que se den, pero la más común, ¿no es cierto?, es la típica que yo les mencionaba, que se va N1 y N2 para un polo y T1 y T2 para otro polo. Esta es la más común, ¿ya? ¿Por qué es la más común? Porque este tipo de segregación alternada o alterna, ¿sí? Genera 4 tipos de gametos. Bueno, ya sabemos que la meiosis de manera general o el producto son los 4 gametos o la formación de las 4 células, ¿no es cierto? Son viables. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos los cromosomas completos. No hay ausencia de ningún segmento. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, esta generación de los gametos a consecuencia o como consecuencia de esta segregación, nosotros tenemos cromosomas o gametos que están completos, con sus segmentos cromosómicos completos. Por lo tanto, son viables. Independientemente, ojo, de la translocación que sí la pueden heredar, como vemos aquí, pero están completos, ¿ya? Con esta segunda segregación, que no es muy común como la primera, acuérdense que este pedazo se va a un polo y este pedazo se va para otro polo, ¿no es cierto? Con esta segregación nosotros vamos a consecuencia los 4 gametos que se han formado, pero no son viables porque hay ausencia de segmentos en los cromosomas. Y aquí los vemos clarito, ¿no es cierto? A estos les falta el segmento QR y a estos les falta el segmento EF. Por lo tanto, no son viables. Y la última segregación que se da, casi no es común, vuelvo y repito, casi no se genera, pero igual lo tenemos que conocer, denominada adyacente de tipo 2, que se van el N1 y T1 en este sentido hacia un polo, y el T2 y N2 en este sentido hacia otro polo, ¿sí? Generan gametos, 4 gametos no viables. ¿Por qué no son viables los gametos que se han generado por culpa de esta segregación? Porque también les falta pedazos de segmentos de cromosomas. Por lo tanto, no son viables, ¿sí?
Vuelvo y repito, solamente una de estas segregaciones puede ocurrir. No se vayan a confundir, no es que ocurre las tres, ¿sí? Puede ocurrir esta, puede ocurrir esta, puede ocurrir esta. Sin embargo, la más común es esta, la alternada o la alterna, ¿ya? Esta puede, pero no es tan común como esta. Sin embargo, la que casi no se da es esta. Muy poco frecuente que se dé este tipo de segregación con este tipo de mutación o traslocación. ¿Estamos? Acuérdense nomás qué es lo que pasa en la anafase, qué es lo que pasa en la profase y de ahí deduzcamos, sí, lógicamente, si tenemos la unión o la homologación de 4 cromosomas, lógicamente vamos a tener algunas formas de separación, ¿no es cierto? Cuando entran o de segregación, cuando entran de sus cromosomas a anafase, ¿ya? Es súper sencillito, ¿ya? Ahora, otro tipo de alteraciones cromosomas o de mutaciones cromosómicas que nosotros conversábamos al inicio, ¿no es cierto? Son las aneuploidías. ¿Sí se acuerdan de qué tipo de mutaciones estamos hablando cuando mencionamos aneuploidías? ¿Qué mutación es? Número de cromosomas. Cuando se aumenta o pierde un número de cromosomas. Estábamos hablando ya no de la estructura de los cromosomas, sino estábamos hablando del número de cromosomas, ¿sí? Dentro de estos tipos de mutaciones cromosómicas hay de dos tipos, unas denominadas mismo aneuploidías, ¿sí? ¿Por qué se generan estas aneuploidías? ¿Sí? Pueden generarse porque puede haber alteraciones en la mitosis o en la meiosis, alteraciones, problemas, daños, ¿sí? Lo que van a generar que durante la mitosis o durante la meiosis se pueda perder un cromosoma. Entonces, en este caso vamos a tener un cromosoma menos, una aneuploidía por pérdida de un cromosoma, ¿sí? Otra consecuencia, otra determinante que puede generar este tipo de cromosoma, ¿no es cierto? Acuérdense que yo les mencionaba qué pasaba en las traslocaciones robertsonianas. ¿Sí se acuerdan qué pasaba? ¿Qué teníamos como consecuencia final de las traslocaciones robertsonianas? Jennifer. ¿Me nombró Lisa? Sí. Bueno, para que se dé este tipo de translocación, tenía que se iba a romper el brazo corto de un cromosoma y también se iba a romper lo que es un segmento del brazo largo de otro cromosoma y estos se iban como que a unir y formar como que un solo cromosoma, se puede decir. Entonces, no es cierto, se formaba un metacéntrico y se formaba un cromosoma pequeño. ¿Qué pasaba con este cromosoma? Cualquiera, ¿qué pasaba con ese cromosoma? No se decía que el cromosoma puede perderse durante la Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, a consecuencia de una traslocación robertsoniana se puede generar una aneuploidía. ¿Por qué? Porque se puede perder ese cromosoma pequeño que yo les decía que en la mayoría de los casos se pierde. De ley se suele perder. Entonces, por lo tanto, puede perderse ya sea en el proceso de mitosis o en el proceso de meiosis tranquilamente, generando una aneuploidía, ¿ya? Otra consecuencia, otra determinante que puede generar una aneuploidía es en cuanto se genera la no disyunción, ¿sí? ¿Sí se acuerdan qué es la no disyunción? ¿Sí se acuerdan qué era la no disyunción? ¿Algún defecto? Ya, ¿pero de qué? Claro, es un defecto. La separación de los cromosomas homólogos. Exactamente, cuando no hay separación de los cromosomas homólogos o de las cromátidas hermanas, tanto en mitosis como en meiosis, ¿no es cierto? Entonces, cuando se genera este problema de no disyunción, también se puede generar una aneuploidía. ¿Por qué? Porque como consecuencia final nosotros vamos a tener la formación de gametos o células que por la no disyunción pueden tener un cromosoma adicional y a otros, en cambio, les pueden faltar un cromosoma.
¿Ya? Entonces, por cualquiera de estas razones se pueden generar estas aneuploidías, que son mutaciones en cuanto al número de cromosomas. Bien, pueden tener más o bien pueden tener menos número de cromosomas. ¿Ya? Dentro de estas aneuploidías hay de algunos tipos de aneuploidías. ¿Ya? Uno de estos tipos es la nulisomía. ¿Sí? Observemos este gráfico y ustedes me dicen, ¿qué será la nulisomía? Miren, aquí tenemos un ejemplo de un cariotipo normal, ¿sí? Bueno, ya sabemos que en nuestro caso nosotros vamos a tener dos juegos normales, ¿no? Que en total seríamos 46. Supongamos que estos son los 46 o este es un cariotipo normal de nosotros que son 8, ¿no? Supongamos. Este es un cariotipo normal y aquí tenemos una nulisomía. ¿De qué se tratará esta nulisomía? Cuéntenme. Claro, es la pérdida de lo que es un par de cromosomas. Es la pérdida de un par completo de cromosomas homólogos. ¿Cuáles se han perdido? Mis dos. Mi cromosoma 2, mi par de cromosomas homólogos correspondiente al número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido la mutación denominada nulisomía? Cuando se pierde un par de cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Cómo se representa una nulisomía? 2N2. 2N menos 2. Así se representa una nulisomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de N, estamos hablando de individuos o de gametos haploides. Entonces, por lo tanto, con 2N, ¿qué es lo que queremos decir? Aquí, en este caso. ¿Qué es lo que queramos decir con 2N si N es un gameto haploide? Dos juegos tenemos de cromosomas, dos haploides, entonces, por lo tanto, si aquí vendríamos o lo representaríamos únicamente, le quitamos este menos 2, lo quedaríamos con 2N, en nuestro caso sería 2N igual a 46, ¿ya? Entonces serían, como N representa un gameto haploide, entonces, por lo tanto, 2N quiere decir que yo tengo dos juegos de haploides o dos juegos, ¿no es cierto?, de cromosomas. Por lo tanto, yo voy a tener un juego completo de cromosomas porque yo tengo 2N. En mi caso, 2N es igual a 46 cromosomas. ¿Estamos? En este caso, cuando hay una nulisomía se representa 2N menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de este juego completo, de estos dos juegos completos de cromosomas, se han perdido un par de homólogos, los menos 2. Entonces, por lo tanto, aquí 2N menos 2 igual, ¿a qué sería en este caso? 46 cromosomas que hay en total, menos los dos que serían 44. ¡Au! 44 en mi caso, ¿no es cierto? Porque yo tengo 2N46 y por la nulisomía sería 2N menos 2 igual 44. En este caso, en este individuo que sus 2N representa 8, que es normal. ¿Cómo sería con la nulisomía? 2N menos 2 igual a ¿qué? En este individuo de aquí. 6. 6. Muy bien, exactamente. ¿Ya? Entonces, esto es una aneuploidía de tipo nulisomía. ¿Ya? Otro tipo, sí, que nosotros también tenemos, bueno, que se presentan dentro de las aneuploidías, ¿sí? Son la monosomía. Vamos con el mismo ejemplo que vimos acá de este individuo normal, ¿ya? Y este es una monosomía que se representa con el número 2N menos 1. Ya sabemos qué significa 2N, ¿ya? En este caso menos 1. Entonces, ¿qué será una monosomía si vemos este gráfico? La pérdida de un solo cromosoma. Cuando se ha perdido un solo cromosoma, ¿sí? De mi par homólogo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este individuo, ¿a qué será igual mi monosomía? 2N menos 1, ¿igual a qué? En este individuo de aquí. 7. Exactamente. Yo voy a tener como resultado 7 cromosomas. Otro tipo de mutación, ¿sí? Es la trisomía. Facilito. Aquí yo tengo una trisomía. ¿De qué se trata? La ganancia de un cromosoma.
Exactamente. En cambio, aquí ha habido la ganancia de un cromosoma y por lo tanto la representación es 2N más 1. ¿Yo qué tengo como resultado aquí? 9 cromosomas. 9 cromosomas. Y por ejemplo, en nuestro caso, cuando tenemos una trisomía 2N más 1, ¿yo qué voy a tener como resultado en nuestro caso? 47. 47. ¿Han escuchado qué tipo de síndrome se genera cuando hay una trisomía? El síndrome de Down. Muy bien, exactamente. ¿De qué cromosoma es? 21. 21. Cromosoma 21. Exactamente. Entonces ya sabemos que ha sido una aneuploidía, ¿sí? Correspondiente al tipo trisomía, ¿ya? Otro tipo, ¿sí? De mutación de esta misma clasificación es la tetrasomía. Por aquí su nombre mismo nos lo dice, representado con 2N más 2. ¿De qué se trata? La Se gana Ganancia de 2 cromosomas. La ganancia de 2 cromosomas. ¿Igual a qué sería entonces aquí? 2N más 2, 48. 10 ahí en el ejemplo. En este caso 10 y en nuestro caso 48. 48. Muy bien, ¿no es cierto? La ganancia. Ahora, me van a decir, como consecuencia de estas aneuploidías nosotros tenemos o podemos tener cualquier tipo de estas mutaciones, tetrasomía, monosomía, trisomía, ¿sí? Cualquier tipo de estas mutaciones. Sin embargo, ¿será que se pueden generar copias, ¿no es cierto?, de estas copias? ¿Ustedes creen copias de estas mutaciones? ¿Se podrán generar duplicaciones de estas duplicaciones? Valga la redundancia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será? Para que me entiendan mejor, yo creo que no me estoy haciendo entender. Puede que haya en el mismo caso, por ejemplo, en este individuo, no, pongamos en este individuo de aquí, ¿ya? Pueda que haya iguales mutaciones, iguales trisomías, tanto en este como en este. Aquí se aumenta uno y aquí se aumenta otro. ¿Se podrá generar esto o no? ¿Qué me dicen ustedes? O acá, o aquí en este individuo. No solamente se copian aquí, sino también tengo otra copia acá. Tengo 4 aquí y tengo 4 acá. Tengo 3 del 2, tengo 3 del 2, tengo 3 del 4, 3 del 2 y aquí tengo 4 del 1 y aquí tengo 4 del 3. ¿Se pueden generar este tipo de mutaciones mezcladas, por así decirlo? Replicadas, por así decirlo, duplicadas, por así decirlo, pero en el mismo individuo. Sí. Sí, 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 ¿cómo? sí, que se puede producir más de una aneuploidía en un mismo individuo. Exactamente, sí se puede generar. Lo más típico que ocurre son las dobles trisomías o denominado mutación doble trisómica o doble trisómico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el mismo individuo podemos tener una copia adicional de diferente cromosoma, como es este caso en este individuo. Miren, en el cromosoma 3 yo he tenido la adición de un cromosoma y en el cromosoma 4 también he tenido la adición de otro cromosoma. Entonces, en este único individuo yo tengo 2 trisomías, la trisomía del 3 y la trisomía del 4. A estos casos se los denominan dobles trisómicos. ¿Estamos? Sí se pueden dar. Sí se pueden generar tranquilamente, ¿ya? No son muy comunes, ojo, pero se pueden generar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablamos despacito. Ay, perdón, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, a consecuencia de que se generan todas estas aneuploidías, por todas las consecuencias o por todas las determinantes que acabamos de mencionar aquí. Y estos son tipos de aneuploidías que se pueden dar por cualquiera de estas consecuencias. ¿Estamos? Para no estar borrando cada ratito voy a dejar y voy a volver a compartir, ¿ya? Ya. Entonces,
Dentro de estas aneploidías, como les decía, se divide o se clasifica en dos, en las aneploidías como tal y también tenemos las poliploidías. ¿De qué se tratarán las poliploidías? Ahí es aumento del número de cromosomas. Ahí es un juego completo. Muy bien, exactamente. Aquí estamos hablando de un juego completo, en cambio, ya no solamente de uno ni de dos, sino de un juego completo de cromosomas. Entonces, imagínense, si yo digo un juego completo, pónganse, yo tengo 2N y sin embargo a mi 2N yo le voy a poner 2N más 1N. Como consecuencia, ¿yo qué voy a tener? En mi caso, ¿qué se ha aumentado? Un juego completo, ¿sí? Un juego de cromosomas, un gameto, un haploide. Entonces, ¿yo qué voy a tener como resultado en mi total número de cromosomas? 4N. ¿Cómo? ¿Cómo que me dijeron? No, listen, olvídalo. No le estoy escuchando bien. Ya, verán. Sí, una poliploidía es una mutación en la cual se pueden aumentar, ¿sí? 2 o más juegos de cromosomas, ¿sí? Y yo les voy a poner un ejemplo. Digamos yo soy 2N, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener 46 cromosomas. ¿Y qué pasa si yo sufro una poliploidía y se me junta un juego de cromosomas que significa 2N más 1N? ¿Yo qué voy a tener como consecuencia final? 69. Exactamente, 69 cromosomas, ¿ya? Acuérdense que 2N son 2 juegos de cromosomas, ¿estamos? Entonces yo voy a tener mi juego completo de cromosomas, que serían 46. Un N es un juego de cromosomas que son 23, es un gameto nomás, ¿no es cierto? Un haploide, una célula haploide. Entonces, dentro de estas poliploidías pueden que se adhieran, gracias a estas mutaciones, 2 o más juegos de cromosomas. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, pueden haber poliploidías triploides, tetraploides, pentaploides o conjuntos de cromosomas con mayor número de poliploidías o con mayor número de juegos. ¿Estamos? Entonces, si yo hablo de una triploide, ¿cuántos haploides estoy hablando que se han juntado en este caso o en esta mutación? Haploides, 3. ¿Sí? 3. En caso del individuo que tenía 2N igual a 8, como consecuencia de esto, ¿yo qué voy a tener? 24 cromosomas. 24 cromosomas. Multiplican 3 por 8 y ya. Con ese mismo individuo, en este caso de una poliploidía tetraploide, ¿yo qué voy a tener? 32. 32. En este caso de ese mismo individuo, una pentaploidía, ¿qué voy a tener? 40. No es cierto. Entonces se adhieren juegos, pueden ser 2 o más haploides que se adhieren, ¿sí? A consecuencia de estas mutaciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y cómo las representan? Dependiendo del juego. Si son tetraploides, 4N. Si son pentaploides, 5N. 13. ¿Estamos? Miren, aquí tenemos un claro ejemplo de este individuo. ¿Sí? ¿Qué tipo de mutación poliploide es esta? Si estamos hablando que es un individuo 2N igual a 6 y como consecuencia de la mutación se generó esto. ¿Qué tipo de poliploidea voy a tener? Tetraploidía. Tetraploidía, exactamente. A este 2N se le han agregado 2 haploides, 2 gametos, 2 conjuntos, ¿no es cierto?, de cromosomas. Entonces, como consecuencia, yo ya no voy a tener 2N, voy a tener 4N. Y este individuo ha tenido normalmente en sus 2N 6, ¿sí? En cada haploide 3, entonces serían 6. Si se le agregó 2 más, serían 4N igual a 12, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener una tetraploidía, ¿ya? Dentro de estas poliploidías podemos tener 2 tipos de clasificaciones. Una denominadas autopoliploidía. Y si yo me refiero a una autopoliploidía,
¿De qué estaremos hablando? Ahí se decía que se daba el aumento de cromosomas, pero entre la misma especie. Exactamente. Cuando esta mutación se genera entre dos individuos, pero de la misma especie. Y como consecuencia de esto, yo voy a tener, bueno, ya habíamos hablado anteriormente, la generación de una célula, ya sea, si estoy hablando de autotetraploide y autotriploide, tranquilamente, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de esta generación o de esta consecuencia de este desarrollo cuando se genera un gameto o una célula autotetraploide mediante mitosis y mediante meiosis. Entonces, ¿dónde es el daño en estos procesos? En el caso de mitosis, ¿sí? Miren, analicen ustedes dónde se ha generado el daño en la mitosis para que se pueda dar en este individuo o como parte final un individuo, una célula autotetraploide, un gameto autotetraploide. Miren el proceso de mitosis y ustedes díganme dónde se ha generado el daño. Al momento de la anafasia, por ahí cuando no se... Ya, ¿qué Sí, nos en dice? la anafase. Ya. Jessica, ¿qué nos dices tú? Sí, ya sería la anafasia, ya porque se da la separación de las cromátidas y se ve Ya. un aumento. Exactamente. Entonces aquí ha ocurrido, ¿no es cierto?, el daño a nivel de la mitosis. ¿Por qué? Por la no disyunción, ¿no es cierto?, en esta fase. Por lo tanto, si no hay la disyunción, si se genera una no disyunción, ¿yo qué voy a tener? Que no ha habido separación de los cromosomas, ¿no es cierto?, en este caso. Y por lo tanto se ha formado una célula autotetraploide. ¿Estamos? Entonces, miren, una célula 4N, ¿por qué? Porque el daño, la alteración que se generó en esta fase, hubo una no disyunción, no se separaron los cromosomas, entonces yo voy a tener la formación de todo este conjunto como producto final en mi célula, en mi gameto. Entonces, miren, la célula inicial, ¿cuántos cromosomas tiene? Y la final. La célula inicial ha sido 2N igual a 4, ¿no es cierto? Este ha sido mi individuo, 2N igual a 4. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a tener? 4N igual a ¿qué? Si es un tetraploide. 8. 8, ¿no es cierto? Entonces, estas autotetraploidías se generan principalmente como consecuencia del daño a nivel de mitosis y por la no disyunción, ¿ya? O sea, si no hablo de no disyunción, la falta de separación de los cromosomas. En cambio, las triploidías se suelen generar cuando hay daños a nivel de la meiosis. Y si yo hablo de daños a nivel de la meiosis, yo aquí tengo un ejemplo. Ustedes digan, ¿dónde ha sido el daño? Una profase 1. Ya. ¿Qué nos dices, Gerald? ¿No está Gerald? ¿Qué nos dices? A ver, por aquí. Carla. ¿En qué fase
ocurre la separación, en este caso, en la meiosis, ¿en qué fase ocurre la separación de los cromosomas o de las cromátidas para que vayan a sus polos? Igual es en el anafase, no deberían. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una no disyunción, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, como consecuencia de esta no disyunción que se generó, se van a generar dos células, pero como no hubo, ¿no es cierto?, esta separación, en este caso, cada una de estas va a estar con los cromosomas completos, por así decirlo, diploides de la inicial, cosa que no tendría que darse ya en este resultado, ¿no? Si hablamos de meiosis. Y como consecuencia final, ¿no es cierto?, vamos a tener un individuo triploide, ¿sí? Si hablo de un individuo triploide, si estoy hablando de un individuo que inicialmente era 2n igual a 4, ¿no es cierto? Entonces yo como consecuencia final de mi 3n, ¿yo qué voy a tener aquí? ¿Igual a qué? Si es una triploidía. 2n igual a 4. Estoy hablando de una... 6. Estoy hablando de 6. Exactamente. ¿Sí? A ver, voy a dejar para borrar, para que no pase tanto tiempo borrando. ¿Ya? A ver, entonces, chicos, eso es lo que suele pasar, ¿sí? Para que se generen este tipo de mutaciones, ¿sí? Poliploideas, ¿ya? Esos daños suelen generar tanto en la mitosis o en la meiosis, dependiendo si es una autopoliploidía, ¿sí? Que ya sabemos que, bueno, estas son las que pueden surgir de manera más común, o sea, no son común estas mutaciones, pero me refiero a la clasificación en cuanto a las poliploidías. ¿Por qué? Porque son, entre individuos de la misma especie, ¿no? Entre individuos de la misma especie. En cambio, ¿sí? En cambio, hay otro tipo también, bueno, este es un ejemplo antes de pasar igual, de una autopoliploidía, pero con un individuo que entra, pero ya un individuo triploide, ¿ya? Que entra a meiosis. Este tipo de individuo, de este tipo que se ha generado ya con la mutación triploidea, si entra al proceso de meiosis, va a generar algunos, mejor dicho, de consecuencias gracias a las segregaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de las segregaciones anteriormente en otro tipo de mutación? En este tipo de mutación también podemos tener 3 tipos diferentes de segregaciones. Cuando hablamos de un individuo, vuelvo y repito, ya con la mutación triploide, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense que estos cromosomas, ¿sí? Buscan cómo homologarse, ¿no es cierto? Se hallan la forma de cómo homologarse. Entonces, por tal razón, vamos a tener consecuencias en cuanto a la segregación igualmente, porque vamos a tener cromosomas que se van a homologar, porque aquí solo tenemos 3, ojo, y otros que van a quedar al azar, ¿sí? Entonces, como consecuencia de estos, ¿sí? De estas homologaciones y segregaciones, nosotros vamos a tener como resultado, bien, individuos que pueden tener gametos igual, diploides, pueden tener uno solo, 2 pares, 2 juegos, 3 juegos, incluso podemos tener gametos que no ha tenido ningún tipo de cromosoma en su gameto, ¿sí? Estamos, por lo tanto, muchos de ellos van a ser viables y muchos de ellos también no van a ser viables. Como consecuencia de esta mutación en cuanto, pongámonos a hacer, ustedes nomás hagan un ejercicio, una meiosis en este individuo y intenten hacer la homologación y la segregación y asimismo la formación de los gametos y ahí se van a dar cuenta que qué pueden tener como resultado. Tanto diploidías, triploidías y asimismo ausencia total de cromosomas en algunos individuos. Por lo tanto, totalmente inviable si este es el caso. ¿Estamos? Ya. Otro tipo de mutación poliploidea también es del tipo alopoliploidea. ¿Qué significa? Que, en cambio, a diferencia del anterior, este tipo de mutación o este tipo de poliploidía se genera entre individuos de diferentes especies. Esto es muy raro, sobre todo incluso hasta en animales, ¿ya? Pero, sin embargo, es bastante común en plantas,
Incluso dentro de estas plantas y algunos invertebrados es un proceso normal que se genera, ¿ya? Es por eso que mediante este proceso ciertos agricultores o personas que se encargan de este tipo de cosas aprovechan esta normalidad de plantas para poder generar también más productos y poder generar estos entrecruzamientos, etcétera, ¿ya? Pero vuelvo y repito, estas alopoliploidías son súper extrañas incluso hasta en animales, pero normales en plantas y en ciertos invertebrados, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? De entrecruzamientos en primera instancia de individuos que se generan, bueno, estas mutaciones por entrecruzamientos de individuos de diferentes especies. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de unas plantitas, bueno, porque vuelvo y repito, incluso hasta en animales es sumamente rápido. Entonces, si ha habido entrecruzamientos entre los gametos de esta especie y los gametos de esta especie, ¿yo qué voy a tener como resultado de esta fusión? Miren, ¿qué voy a tener como resultado de esta fusión? Una hibridación, ¿no es cierto? Lógicamente, ¿en qué sentido? Tendré Con como 6 cromosomas. Exactamente, ¿no es cierto? De 6 cromosomas, pero de cromosomas que no son homólogos. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasará con este individuo en la meiosis si yo tengo como resultado? Sí, ojo, acuérdense, voy a tener el gameto de esta especie y el gameto de esta especie, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta nomás en este ejemplo, miren la forma que tienen estos cromosomas de este gameto y miren la forma que tienen estos cromosomas de este otro gameto. Cuando se fusiona, yo voy a tener lógicamente un individuo con 6 cromosomas, 2n igual a 6, ¿no es cierto? Cada par ha tenido 3. Pero ¿qué va a pasar con esta hibridación, con esta formación, con esta fusión que se han hibridado 2 individuos o 2 gametos de diferentes especies? ¿Qué pasará en la meiosis? Solo mírenle la formita de Que los cada cromosomas, que los cromosomas al final van a ser inviables. Van a ser haploides y estériles, ¿no? Ya, ¿por qué, pero? Porque no tienen, no puede ser un híbrido funcional. Ya, ¿por qué? No vamos a tener ni una homologación ni una segregación adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a tener gametos que van a ser diferentes, no van a ser homólogos. Entonces, por lo tanto, en la homologación, ya solamente ahí vamos a tener como consecuencia que va a haber sumamente o va a estar sumamente dificultoso que se genere esta homologación. Por eso les decía, solamente con la formita vean, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener homologación. Va a estar súper complicada la homologación y por lo tanto también la segregación, porque no van a ser homólogos. Acuérdense que son de diferentes especies, ¿ya? Entonces, desde ahí nomás yo voy a tener problemas en cuanto al resultado de los gametos en esta meiosis. ¿Qué es lo que se va a generar? ¿Sí? Lógicamente, gametos que no van a ser viables, ¿sí? Que no van a ser viables porque van a estar formados, hecho un champús prácticamente para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, como resultado no van a ser viables porque yo voy a tener dificultades tanto en la homologación como en la segregación, porque no van a ser homólogos, no van a poder tener la misma forma cuando son homólogos de poder aparearse, ¿sí? Y asimismo, si no se pueden aparear, homologar, ¿no es cierto? En la profase, lógicamente, en la anafase, ¿cómo se van a segregar? ¿Ya? Entonces yo tranquilamente como consecuencia voy a tener esto, que en un gameto se me han ido, no ha habido ni homologación ni segregación, si se dan cuenta. En un gameto se me han ido el A, el C, el G y el 1, y en el otro se me han ido el B y el H, así, por simple repartición, porque ya hubo dificultad. Entonces, por lo tanto, son gametos no viables, ¿ya? Sin embargo, este individuo que se ha generado, ¿sí? Por medio de la formación o de la fusión de estos 2 gametos de diferentes especies, puede entrar en reproducción asexual. Y si yo hablo de una reproducción asexual, estoy hablando que este individuo puede entrar en una automitosis tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, si es que entra en una reproducción asexual y se genera una automitosis, ¿será que pueden generar, sí, gametos viables? Si es que este es el caso, que no es común, pero bueno, se puede generar. ¿Qué me dicen ustedes?
si este gameto entrara en una reproducción asexual. Entonces, por lo tanto, lo vamos a llamar como este mismo se está generando a él mismo la mitosis, ¿no es cierto? Para poderse reproducir. ¿Qué me dicen ustedes? Como consecuencia, ¿qué tendremos gametos? ¿Viables o no viables de este individuo? Ya serían gametos viables. Ya, ¿por qué? Cada uno tiene su copia para poder... Exactamente, cierto. Pese, ojo, verán. Pese a que este individuo de aquí va a generar, lógicamente, si ya sabemos que cada uno de las especies le brindó 3 cromosomas, ¿no es cierto? A cada uno de estos ya vamos a ver que yo voy a tener como consecuencia de esta mitosis en primera instancia, ¿no es cierto? Un individuo, si ponemos como ejemplo esto, ¿no? Estamos poniendo tal cual el ejemplo de esta plantita, ya sabemos que este individuo es igual a 2n igual a 6. Se produce lógicamente como resultado 4n igual a 12, que gracias a la mitosis o a la automitosis, por llamarlo así, vamos a tener la producción, ¿no es cierto?, de 2 gametos. Y cada uno de estos va a ser un individuo 2n, 2n. ¿Qué quiere decir? Que va a tener el mismo número de copias de su progenitor. Sí, que en este caso, como fue una automitosis, una reproducción asexual, el mismo número de cromosomas cada gameto de su propia célula madre, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a ser gametos viables, ¿ya? Sin ningún problema. Ojo, pero estos casos, este caso de la automitosis o de la reproducción asexual que se puede generar en las plantas, sí, es poco común. Se la puede hacer, sí, pero tranquilamente, digamos nosotros, con un experimento y todo este tipo de situaciones. Solo la planta en sí, en plantas sí, se puede generar, pero ya súper complicado esto que se dé, incluso vuelvo y repito, hasta en animales. No, imposible. Y no es tan común igual en las plantitas, pero vuelvo y repito, sí es común las alopoliploides en plantas. ¿Estamos? De manera general. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? No, Lizzy. Ya, chévere, muy bien. Está facilito, ¿no es cierto? ¿O no? Normal. Normal, no. Sí, esto es lo más fácil del mundo entero. Esto es lo más fácil. No les quiero ni mencionar cuando profundicen alguien que quiere seguir genética. Ay, ay, ay. Ahí es lo duro. Esto es del 1 al 10, esto es un 1, 1,5 ya. Solamente por ahí les digo. Estamos viendo por encimita nosotros. Ya. Chicos, entonces, ay no, necesito que brotar. Regálenme unos minutitos. Ya creo que no van a tener clases con María del Cisne, ¿no es cierto? Entonces le voy a robar 15 minutitos. Necesito que me ayuden. Ustedes mismos ya me van a formar los grupos, ya que con ustedes no tenemos ningún inconveniente con las exposiciones. Entonces necesito que ustedes mismos se pongan de acuerdo y me ayuden con los grupitos para las exposiciones de la segunda unidad. Déjenme ver cuántos. ¿Hola? ¿De cuántas personas? 2 grupos, vamos a darle. Sí, eso es lo que les voy a decir. Déjenme ver de cuántos necesito. A ver. A ver, por aquí dejé. Déjenme ver. A ver, necesito, ya se me perdió. Una, dos, a ver, 3 y 4. Ya nos quedan apenas
4 temitas, ya estamos casi por terminar. Ya, necesito 4 grupos. ¿Ustedes son 20 o 19? 20, creo. 20 creo. Ya. Entonces, necesito 4 grupitos de 5 cada uno. ¿Me van dictando? ¿Ya? Como son temas un poco, o sea, todo tiene relación, me refiero, pero no son temas que tienen que ser seguidos, podemos sortear para las expos, ya, a ver quién expone primero y todo eso. A ver, nuestro grupo. Ya, a ver, díctame. Ya, ustedes van a ser el grupo número 1, pero vamos a sortear ya las expos, ya, pero solo por nombrarlos para poder, ya. A ver, grupo número 1, díctame, Dora. Yanela. Ya. Gerald. Ya. Amy. Ya. Damaris, ¿quieres hacer con nosotros? Ya. Ya, y Damaris y yo. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Otro grupo. Nosotros dice. Ya. Talía, ¿quién más? Carla Capa. Ya. Jordan Sánchez. Ya. Nailea Merino. Ya. Y... ¿qué? Y Kerly. Kerly Jiménez. Kelly Jiménez, ya. Otro. Nosotros dicen. Ya, Maleni. Kerly Jiménez. Ya está, Kelly Jiménez. No está. Está Kerly Poma, creo. No, en el grupo de salud me indicaron Kelly Jiménez, ¿no? Entonces, Oscar. Ya, Oscar. Priscila. Priscila. Galo. Galo. Y alguien que falta. Ya, hasta ver quién falte, díctenme el resto. Yo me imagino que son ya los que con los que me quedaron sobrando. ¿No es cierto? A ver, ¿quién quiere incluirse de los que me faltan en este grupo de Oscar, Priscila, Galo y Maleni? ¿Quién se quiere incluir en este grupo? De los que me faltan. Dicen al grupo de nosotros también nos falta una. Ya, a ver, me voy. Kerly, a ver, díctame tú. Kerly Poma, ¿quién más está aquí? Jessica Hidalgo. Ya. Jennifer Pérez. Ya. Jimena Ortiz y nos falta una. Ya, Jimena. Yo le hice algo con Kerly. ¿Con Kerly Poma? Sí. Ya, Yulady. Entonces, Yulady la ponemos aquí y acá me falta Luisa. Entonces, Luisa va con el grupo de Maleni, Oscar, Priscila y Galo. ¿Ya? Aquí va Luisa. Ya, entonces aquí estamos los 20. Nadie creo que me falta. ¿Ya? Les voy a dar los temas por grupos, ¿ya? Pero ojo, la próxima semana sorteamos. Para el próximo viernes todo el mundo tiene que tener su trabajo escrito, subido y todos tienen que tener lista su presentación para la exposición. Todos van a exponer, todos los 5 integrantes del grupo van a exponer, ¿ya? No vamos a escoger 2 o 3, todos van a exponer, ¿sí? Y sorteamos, pero para ver qué grupo expone primero, qué grupo expone el segundo, a lo mejor expongamos todos el mismo día, quién sabe cómo es la vida, no sabemos lo que nos depara, ¿ya? Entonces, voy dictando temas. A ver, el grupo número 1, que corresponde a Dora, Yanela, Yera, Amy, Damaris. Ustedes van a exponer la genética del cáncer. Genética del cáncer, ¿sí?
¿Qué es lo que tienen que hablar? Tienen que ponernos una definición acerca de qué es el cáncer, pero como enfermedad genética, los factores ambientales que pueden afectar, ¿sí? Las mutaciones, ¿sí? Los oncogenes y los genes supresores de tumores, ¿sí? Los genes que controlan el ciclo de división celular, los genes de reparación del ADN, y pueden hablarnos de algunos virus asociados al cáncer. Qué sé yo, podemos hablar con ustedes para que no se haga muy largo. Vamos a hablar del típico HPV, que es el boom del momento. ¿Qué les parece? Y que hay un montón de información acerca de este virus que causa, o que bueno, en su mayoría causa casi todos los cánceres, o mejor dicho, el 99% de todos los cánceres son causados de cervix, ¿no? Son causados acerca de este virus. Sin embargo, también en la actualidad se sabe que causa también cáncer anogenital, ¿sí? Y faringio también, rectal, todo, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos para que no se les alargue mucho, sí, con ese tema. Ojo, no es que vamos a profundizar, voy a hablar, claro, es que el cáncer, es que la quimio, es que no, ¿sí? Tal cual los temas como les acabo de mencionar, ¿sí? Tampoco vamos a hablarlo muy superficial, pero sí vamos a tratar de buscar un tema bonito. Pueden utilizar los textos bases, ¿sí? Que los tienen ustedes y pueden utilizarlos. Ahorita de cáncer, hay que bestia cualquier tipo de artículos actuales. Entonces sí tienen bastante bibliografía de dónde sacar información. El trabajo es un trabajo escrito como una consulta bibliográfica, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me van a poner? Me van a poner una introducción, ¿sí? Y en la introducción me van a poner cada uno la importancia del tema que les tocó exponer. ¿Por qué creen que es importante estudiar este tema? Lógicamente, en base a la genética, ¿ya? A cada uno de los grupos, ¿ya? Y luego sí desarrollan el tema, no como un ensayo, sino le van poniendo títulos, subtítulos, como ustedes lo ameriten. Y al final quiero que me pongan unas conclusiones, ¿sí? ¿Qué concluyen de acuerdo al tema que les toca a ustedes exponer? Con todo en el sílabo, sí tienen los subtemas que yo les acabo de mencionar para que más o menos se vayan guiando, ¿ya? Para su exposición. Dora, ¿me vas a preguntar algo? Ah, no, eso mismo de los subtemas que nos dijo que si me podía repetir, pero dijo que está en... No, están en el sílabo, ya están en el sílabo, me parece que están incluso en 2 semanas. No es muy profundo esta parte, ojo, ya, no es que vamos a profundizar mucho, ya. Me voy con el grupo número 2, que es el grupo de Talía, Carla, Jordan, Nailea y Kerly Jiménez, ¿ya? A ustedes les tocó exponer la enfermedad genética, ¿ya? ¿Qué vamos a hablar acerca de la enfermedad genética? Enfermedades monogenéticas, expansión de tripletes, efectos funcionales de las mutaciones sobre las proteínas, enfermedades autosómicas dominantes y autosómicas recesivas y ligadas al X, ¿ya? El grupo número 2, ¿ya? Igual, si hablamos de autosómicas recesivas, autosómicas dominantes y ligadas al X, yo quiero que nos traigan las definiciones. ¿Qué son? ¿Ya? Las recesivas, las dominantes y las ligadas al X. ¿Qué son cada una de estas y qué enfermedades, sí, se generan a causa de estas? ¿Cuáles son las recesivas dominantes? ¿Cuáles son las recesivas, autosómicas recesivas, las autosómicas dominantes y las ligadas al X? ¿Ya? Y de cada, ojo, son definiciones, ¿ya? Y nos van a traer las enfermedades que corresponden a las autosómicas recesivas, a las autosómicas dominantes y las autosómicas ligadas al X. De cada una de estas, lo que queremos que nos traigan es el cariotipo. ¿Cómo se presentaría el cariotipo de estas y cuáles son las manifestaciones? El cariotipo, de cariotipo ya estamos hablando de genotipo, ¿no? ¿Cómo es el genotipo y cómo es el fenotipo de cada una de estas patologías? Ojo, son cosas, es algo pequeño, ¿no? No es muy largo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Y el fenotipo, ¿a qué me refiero con el fenotipo? Las principales manifestaciones clínicas que se ven físicamente, ¿ya? O a lo mejor pueden ingresarle a estas también, a lo mejor este tipo de patología se caracteriza principalmente por el retraso mental, ¿no? Aparte del fenotipo que vamos a ver las características, qué sé yo, tienen a tener ojos extendidos, cara ancha, nariz, que no sé qué,
¿Ya? Aparte de eso, podemos dar estas características principales, como por ejemplo, esta enfermedad se caracteriza por retraso mental, no llegan a la pubertad, nunca tienen el ciclo menstrual normal, etc. Estas características que son principales en los diferentes trastornos. ¿Sí me hago entender, no? ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo a lo mejor me presenten. ¿Qué sé yo? Me voy a inventar. Síndrome de Down, me voy a inventar, ojo, les estoy dando un ejemplo. Síndrome de Down es una enfermedad autosómica recesiva. Este es el cariotipo, este es el genotipo, cómo se interpreta genotípicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos van a traer el dibujito del cariotipo allá. Entonces, ¿a qué se ha debido? A una trisomía, ¿no es cierto?, del cromosoma 21, y aquí en el cariotipo estamos viendo que aquí hay uno más. El fenotipo. Traemos un dibujito de un niño con síndrome de Down. ¿Cuáles son las características fenotípicas? La cara ancha, los ojos extendidos, lo típico. Sin embargo, se caracteriza este síndrome principalmente por retraso mental, ¿sí? Problemas, los niños, la mayoría de los niños nacen con problemas cardíacos, su vida media es de 15, 20 años, pero sin embargo pueden sobrevivir. Esas son las principales características de esta patología. ¿Sí me hago entender el grupo de Talía, Carla y Jordan? ¿Sí, chicos? Ya. Muy bien. Me voy al siguiente grupo. Con todos estos subtemas que les acabo de mencionar, también están en el sílabo, ¿ya? Me voy con el grupo de Maleni, Oscar, Priscila, Galo y Luisa. Espérenme, déjenme anotar. Ya. Ustedes van a exponer acerca de la genética y la evolución. Evolución, tipos de evolución, pese a que eso ya vimos un poquito en la primera parte, variación molecular, variación en las proteínas, variación de la secuencia de ADN, ¿sí? Eso es lo que van a exponer ustedes. Grupo número 3, genética y evolución. ¿Ya? Y el grupo número 4 de Kerly Poma, Jessica, Jennifer, Jimena y Yuleiri, ustedes van a exponer filogenia. Árbol filogenético, evolución del genoma, coevolución, huésped patógeno, adaptación al huésped. ¿Ya? Filogenia. Más o menos ustedes nos tienen que hablar acerca de cómo es esto, qué es la filogenia, cómo se construye un árbol, sí, filogenético. Ojo, verán que árboles filogenéticos los podemos hacer tranquilamente con todo tipo de especie, planta, animal, todo, ¿no? Subespecies, organismos, puede ser incluso hongos, bacterias, parásitos, ¿sí? Entonces, más o menos nos van a indicar cómo se construyen, ¿sí? Este tipo de árboles filogenéticos. A ver, hagamos algo. El grupo número 3 que le tocó exponer genética y evolución, ¿sí? Va a exponer también enfermedades ligadas al X. Esta partecita de enfermedades ligadas al X le vamos a quitar al grupo número 2 para que no se les haga muy extenso, ¿ya? Entonces, el grupo de Jordan, ustedes solamente van a hablar de las autosómicas recesivas y de las autosómicas dominantes, ¿ya? Las ligadas al X les vamos a quitar a ustedes y les vamos a poner al grupo de Oscar, porque a ellos les tocó más poquito. Entonces, ligadas al X va a exponer el grupo de Oscar y genética y evolución. Asimismo, ojo, las ligadas al X con las mismas características como les había explicado al grupo de Talía, ¿ya? Y para los 4 grupos ya saben que tienen que presentar el informe escrito. Los 4 van a tener introducción, su desarrollo, pero no es un ensayo, ¿sí? Y sus conclusiones, ¿ya? Todos. Entonces, todos, por favor, el trabajo escrito ya lo tienen que subir hasta la próxima semana. Las exposiciones las vamos a sortear el viernes para ver quién expone primero, quién expone segundo, tercero, etc. Y como les había dicho, no sabemos lo que nos depara el destino. Supónganse que el viernes acabamos de exponer todito. Puede ser, o no. O a lo mejor solo un grupo. También puede ser. Todo puede pasar en la viña del Señor. ¿Sí o qué? Ya. Entonces, a ver.
para que se les haga, aunque verán que son temas bastante fáciles. Ojo, el grupo de Thalía, ¿sí? Que a ustedes les tocó recesivas y dominantes, ¿sí? Hay cierto tipo de enfermedades que son, si hablamos de recesividad y si hablamos de dominancia, ¿sí? Que se las puede determinar tranquilamente con un árbol de herencia, ¿ya? Nos traen un ejemplo de cada enfermedad para poder ver. Por ejemplo, tal enfermedad se transmite de generación a generación. En cambio, tal enfermedad es dominante, pero para la tercera generación. Entonces nos traen un ejemplito. ¿A qué me refiero? Yo aquí tengo un árbol. Esta es la primera generación. El padre tuvo el gen dominante. Por lo tanto, esta patología de aquí no se transmite a la segunda, sino se transmite a la tercera, dependiendo de la progenie de esta patología. Aquí yo voy a tener padre y madre otra vez. Y de ese padre y madre yo voy a tener un hijo. Entonces, este gen dominante se traspasó al papá de la segunda generación. Y el papá le pasó al hijo de la tercera generación. Y este es el que va a dominar y va a presentar la patología. En cambio, hay otras patologías que son dominantes, pero para la primera generación. ¿Estamos? Entonces, eso tranquilamente se lo representa con los típicos grafiquitos de los árboles de herencia, que son sumamente sencillos de interpretación. ¿Ya? Cualquier cosa, cualquier duda, ustedes ya saben que siempre, incluso ustedes me escriben y todo eso, me preguntan, yo no tengo inconvenientes, les sé contestar sin ningún problema, ¿sí? En cuanto a eso, también, Thalía, tengan en cuenta que hay ciertas patologías también que son propiamente heredadas o propiamente visualizadas o se dan en hombres o en mujeres. ¿A qué me refiero? Que si de la primera generación a la segunda generación no hay ninguna hija mujer, esa enfermedad se pierde ahí. Hay otras, en cambio, enfermedades que de la primera a la segunda generación, si tienen una hija, de ley le da la hija, solamente en mujeres, ¿sí? En los hombrecitos no. Y esta hija, si tiene otra hija mujer, también le da la hija, pero si no tiene mujer, se pierde ahí. Solamente les estoy contando para que tengan en cuenta esto, pero cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier cosa, yo no tengo inconvenientes en responderles o aclararles cualquier cosa, me saben escribir y todo. ¿Estamos? Ya. ¿Alguna pregunta acerca de estas expos? Dicen ya una pregunta. Claro, dime. En eso del HPV, para lo del grupo que me tocó, ¿qué nomás le explicamos en esa parte para la exposición? Basado solamente en la genética. Nos van a contar un poco, qué sé yo, bueno, la transmisión ya la sabemos, la podemos únicamente mencionar. No la vamos a repetir porque eso ya lo sabemos. ¿Cómo es que llega principalmente, cómo es que llega este virus a producir el cáncer como tal? ¿Cómo va su patogenia? ¿Cómo va infectando? ¿Cómo va llegando? ¿Sí? Les voy a dar una pista, ¿ya? El HPV tiene diferentes cepas y no todas las cepas son oncológicas. ¿A qué me refiero? Que no todas las cepas producen cáncer. Hay otras cepas, entre comillas, que las llamamos benignas, que únicamente producen lesiones benignas como los condilomas, por ejemplo, ¿ya? Que no van a derivar jamás a cáncer, porque la cepa como tal no es oncológica. Entonces, ustedes más o menos nos van a mencionar, es solo mencionar. Hay cepas oncológicas, hay cepas no oncológicas. ¿Y qué es lo que nos compete si estamos hablando de cáncer con ustedes? Lógicamente, las oncológicas. Entonces, ¿cómo hacen estas cepas oncológicas para llegar a producir esta patogenia de cáncer? ¿Estamos? Sí, dicen, gracias. Ya, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Yo, Lisen, eso de para la creación del árbol, ¿que lo hacemos en plantas y en animales o en uno de ellos? No, yo solamente les estaba dando un ejemplo. Ustedes solamente tráiganos un ejemplo de cómo es que se hace este árbol filogenético, que se tiene que tener en cuenta, a lo mejor algún programa, porque ahorita tenemos un montón. Nos mencionan, qué sé yo, tenemos este programa para poder construirlo, donde nosotros solamente ingresamos las especies y tranquilamente nos bote el árbol con el modelo que nosotros escojamos, etcétera. Ya solamente es un ejemplo, ¿no? Nada más, de cómo se lo construye. ¿Ya, Kelly? Ya, chévere. Ya. ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿No?
Ya. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Licen. Espérenme, no se me vayan, otra cosa, ¿ya? Para que no se me estresen mucho, ¿sí? Les voy a dar la oportunidad y el chance de que ustedes mismos, ojo, pero ya saben con qué condición, de que ustedes mismos vean qué parte desean exponer, ¿sí? Para que me traigan una buena presentación, ¿ya? Y no estar leyendo todito, con esa condición. ¿Estamos? Ya, Licen, gracias. Ya, Licen, gracias. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Chao.